Padre Santo, bendito seas, Señor. Muchísimas gracias por quién eres, por haberte dado a conocer de semejante manera, Señor. Por haberlo hecho de una manera tierna, cálida, agradable, Señor, y porque luego te levantaste con poder incluso de la propia muerte. Gracias, Padre, por lo que representas, por aquello que dijiste que ibas a hacer y porque lo hiciste, porque no merecíamos nada de lo que hiciste en vida, pero lo hiciste todo. Nos enseñaste, nos instruiste, nos diste ejemplo y nos diste palabras de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por todo, por tu vida, por esos 33 años que diste al mundo, Señor, para que te pudiesen ver, para que pudieran hablar contigo, para que finalmente tú también te dieses por todos los demás hasta las últimas consecuencias. Padre, te queremos y te amamos. A ti te sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Amén. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Como en los días de Elías, llevando el mensaje de Dios. Igual que en sus días Moisés, tu siervo, justicia él restauró. Y aunque son días de prueba, de hambre y oscuridad, aún somos la voz que hoy está clamando: prepara camino de Dios, Él viene ya, la vida al altar, brilla como el sol de su majestad, y cantar, es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. Como Ezequiel vio en sus días los huesos cubrirse de piel, igual que en sus días David, tu siervo, levanta alabanza al Señor. Y hoy la cosecha está lista, los campos ya blancos están. Hoy somos los siervos en este mundo que traen la palabra de Dios. Él viene ya, la mira al altar, brilla como el sol de su majestad, y cantar, es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. Él viene ya, la mira al altar, brilla como el sol de su majestad, y cantar, es tiempo del Señor, desde Sion llegó la salvación. No hay nadie como tu Dios, 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 no hay nadie como tu Dios. Él viene ya, la vida al altar, brilla como el sol de su majestad, y cantar, es tiempo del Señor, desde Sion llegó
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Cuántos habéis escuchado aquella frase de haz lo que digo, pero no lo que yo hago? ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Yo creo que la mayoría, generalizado. La siguiente pregunta no sé si me la vais a responder. Yo creo que quizás sí. ¿Cuántas veces la habéis dicho vosotros? No tantas, me vais a decir, no tantas como las veces que la hemos escuchado. Pues seguramente, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pocas cosas nos enfadan más que se nos imponga ciertas normas, ciertas cosas que hay que hacer y que luego quien nos las impone, pues no las cumpla. Nos molesta, nos enfada. Eso es incongruencia. Es cuando nuestras palabras, nuestros actos, mejor dicho, no demuestran lo que nuestras palabras expresan. En la vida cristiana no hay lugar para las incongruencias. La vida cristiana genuina, la fe cristiana genuina, va acompañado tanto del hablar, de las palabras, como de los hechos. Eso es lo que el apóstol Juan en la primera de sus cartas, de las 3 que escribió, enseña a sus lectores. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros hoy. En la palabra del Señor encontramos que el apóstol expresa: el que dice que está en Cristo debe vivir como Él vivió. Y la palabra nos instruye claramente de que la verdadera fe cristiana no hay espacio para la incongruencia. Si decimos que somos de Cristo, debemos vivir como Él vivió. Si decimos que seguimos a Cristo, debemos poner en práctica sus enseñanzas. No hay espacio para la incongruencia, pero sí hay espacio para el perdón cuando fallamos. Porque la palabra del Señor exige de nosotros que haya congruencia entre lo que predicamos, entre lo que profesamos y lo que vivimos, pero es muy consciente también de nuestra fragilidad para pecar. Y eso también lo deja muy claro la palabra del Señor y nos da una salida aún para eso. En el capítulo 1, versículo 5 de la primera carta de Juan hasta el versículo 7, el apóstol expresa lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En estos versículos el apóstol Juan presenta 2 pruebas vitales y determinantes que nosotros podemos utilizar y debemos utilizar para evaluar nuestra fe. Para evaluar si nuestra fe es genuina o debemos revisarla delante de Dios. Y permitidme que sea el enfático con nuestra fe, porque el mensaje es para cada uno de nosotros en particular. Es muy fácil evaluar la fe de los demás, la fe del vecino. El verdadero problema es evaluar nuestra fe, pero la palabra del Señor nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Así que para vosotros hoy aquí congregados, iglesia, y para quienes nos escuchan en internet, tomemos estos versículos pensando única y exclusivamente en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestra fe cristiana. Yo os he dicho que presenta 2 pruebas que debemos nosotros aplicar para evaluar nuestra fe. Y es que en el pensamiento y en la enseñanza del apóstol Juan, él dice
que un creyente genuino, la fe verdadera, tiene una creencia correcta sobre Dios o una creencia correcta de la naturaleza de Dios, comprende quién es Dios y además tiene una conducta correcta que vive de acuerdo a cómo es Dios. Repito, hay dos evidencias. Primero, una creencia correcta de la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y segundo, una conducta correcta, una vida de obediencia a lo que Dios es y a lo que Dios demanda de sus hijos. Vamos a analizar primero la primera prueba, una creencia correcta de la naturaleza de Dios. Primero, dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Lo que el apóstol Juan está transmitiendo no es algo que él se está sacando de la chistera. No es una enseñanza que tiene su origen en el pensamiento y en el intelecto y en la inteligencia o en la sabiduría humana. Dice Juan, lo que os voy a enseñar, lo que os estoy transmitiendo, este mensaje es el que hemos oído de él, es decir, de Jesucristo. Este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje de Dios. Cuidado. Si tú lo crees, le crees a Dios. Y si tú lo rechazas, rechazas a Dios. Este es el mensaje que proviene de Él. No es un pensamiento humano. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Esta es una declaración fundamental del mensaje del Evangelio. Es imposible ser cristiano sin conocer quién es Dios y sin conocer cómo es Dios y sin conocer a Dios. Esta afirmación es una metáfora. Dios es luz. Y es una metáfora que nos enseña no lo que Dios ha hecho, sino lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? Y para afirmar aún más y para resaltar lo que él quiere decir, Juan, además de decir que Dios es luz, añade que en él no hay ninguna oscuridad. Esto resulta evidente. Cuando hay luz, ¿dónde queda la oscuridad? Pues desaparece. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Dios es luz. Y como es luz, no hay ninguna oscuridad en él. No hay ni un punto gris. ¿Sabéis a qué me refiero o a qué se refiere todo el mundo cuando dice hay que ver la letra pequeña? Cuando te están vendiendo un producto, te lo explican, este es el producto que vas a comprar, estos son los beneficios y este es el precio. Y tú dices, madre mía, esto es un chollo, vaya chollazo, ¿no? Y siempre nos alertan, mira la letra pequeña, es decir, algo que te lo presentan como lo mejor, pero que en la práctica tiene algunas cositas que minimizan un poco y entonces, aunque puede ser oferta, ya no es el chollazo que nosotros creíamos, ¿no? ¿Y cuántos en algún momento hemos contratado algo, comprado algo y luego nos hemos desilusionado? ¿Por qué? Porque no es lo que esperábamos. Es decir, otro refrán popular, nos han vendido la moto. O sea, nos han engañado. Dios no es así. En Dios no hay engaño. Dios es luz. Y en Él no hay letras pequeñas. Él se ha revelado como Él es. Él no ha engañado ni puede engañar porque Él es la verdad, como vamos a ver. Dios es luz y no hay en Él ninguna oscuridad. ¿Qué significa que Dios es luz? Porque esto es una expresión metafórica. Primero, he dicho que nos revela el carácter de Dios, cómo es Dios. Y vamos a centrarnos en el texto y vamos a tratar de descubrir qué tenía en mente Juan en este pasaje. Hay muchos otros pasajes en la palabra de Dios donde hace referencia a que Dios es luz y enseñan otra cosa,
que es parte de lo que es Dios. Pero yo quiero que nos centremos en este pasaje. Según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿qué significa que Dios sea luz? Y encontramos al menos dos cosas. Primero, que Dios es la verdad. Fijaros que en el versículo 6 el apóstol dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, con Dios, con Jesús, con la luz, ¿no? Pero vivimos en oscuridad, fijaros, luz y oscuridad son dos contrastes. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Él relaciona la luz con la verdad. Él pudo haber dicho, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos de acuerdo a la luz. Pero lo que dice, mentimos y no vivimos de acuerdo a la verdad. Por lo tanto, en la mente de Juan y en su discurso, la luz equivale a la verdad. Dios es verdad. Dios es la verdad absoluta y debemos nosotros primero creer esto sobre Dios. Dios es la verdad. No Dios solamente habla la verdad. Él es el origen de todo lo que es verdadero porque Él es verdadero. De allí que su palabra sea verdadera y de allí que su palabra sea fiel. Porque cuando nosotros abrazamos la fe cristiana, renunciamos a vivir nuestra propia vida de acuerdo a nuestras propias ideas y recibimos la palabra del Señor porque estamos convencidos plenamente de que esa es la verdad. La palabra del Señor nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay caminos, dice la palabra del Señor, que al hombre le parecen perfecto, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni somos la verdad absoluta. Solo hay una verdad absoluta y este es Dios y este es Jesús. Pero también que Dios es luz significa o nos enseña sobre la perfecta pureza y sobre la santidad y perfección moral de Dios. Que Dios es luz significa que Dios está apartado de todo pecado y de toda impureza moral. Él es perfecto. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay absolutamente nada. Dios es la pureza moral. Dios es la perfección moral. Por eso es que nosotros como cristianos debemos asumir sus mandamientos y asumir su enseñanza, porque nosotros, pues, a nosotros nos parecen bien unas cosas y nos parecen mal otras. Y si preguntamos aquí, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre los tatuajes? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Vamos a encontrar las más variopintas opiniones. Pero podemos tratar cualquier tema y vamos a tener multitud de opiniones. Y está bien tener nuestras propias opiniones, pero sobre nuestras opiniones, sobre todo, sobre la moralidad, sobre el hogar, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, predomina la pureza moral de Dios sobre nuestras propias ideas y sobre nuestras propias creencias. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo y Dios es perfecto, cosa que nosotros no somos. Y el apóstol Juan quiere que sus lectores entiendan, oye, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Nosotros a veces cuando compartimos el mensaje del Evangelio, y gloria al Señor por eso, pasamos muy pronto a presentar a Dios como amor. Y decimos, Dios es amor, Dios es amor. Juan esperó hasta el capítulo 4 de la carta para decir que Dios es amor. Y en los capítulos anteriores desarrolla esta idea, Dios es luz. Porque si nosotros no comprendemos lo que implica para nosotros que Dios sea luz, no vamos a comprender exactamente cómo es que Dios es amor. Cuando nosotros escuchamos o cuando alguien escucha que Dios es amor, inmediatamente se le vienen a su mente palabras como
Si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto engaño? Si Dios es amor, ¿por qué hay infierno? Si Dios es amor, ¿por qué no nos salva a todos y ya? ¿Por qué nos hacemos esas preguntas? ¿O por qué la gente se hace esa pregunta? Porque no ha comprendido muy bien antes que Dios es luz. Porque cuando comprendemos que Dios es luz y que Dios también es amor, que lo vamos a ver más adelante a medida avancemos en la carta, nos vamos a dar cuenta por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto engaño y por qué hay condenación y por qué hay infierno. Y Juan lo explica esta vez en su evangelio. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Si Dios es amor, ¿por qué hay condenación? Porque la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Espero haberme explicado bien. ¿Por qué hay tanta maldad? Sencillamente, hermanos, sencillamente, porque el ser humano rechaza a Dios y prefiere vivir según sus propios deseos. Porque hay un rechazo a Dios. Esto significa que Dios es luz. Para vivir la fe cristiana genuinamente, tenemos que tener un claro entendimiento de la perfección moral de Dios. Dios es perfecto y Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos también en esa misma luz. Luego, el apóstol Juan también enseña otra verdad importante. La verdadera fe, además de tener muy claro quién es Dios y cómo es Dios, también tiene o debe tener una conducta correcta de acuerdo a la naturaleza de Dios. El versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En los versículos 6 y 7 presenta dos maneras de vivir. O vivimos en la oscuridad o vivimos en la luz. No hay lugar para las penumbras. No hay lugar para la poca luz en el pensamiento de Juan. Juan es así de contundente. Y es así de contundente porque Dios es así de contundente. Jesucristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Blanco o negro. Quien conmigo no recoge, esparce, desparrama. Juan está diciendo aquí, hay dos maneras de vivir. O vives en oscuridad o vives en la luz. O vives sumido y entregado a tus propios deseos, a tus propias ideas, a tus propios pensamientos, que es vivir en oscuridad, o vives de acuerdo a la luz de Cristo, a la luz de Dios, en su santidad, en su perfección. Si se tiene a Cristo, se vive en luz, se es capaz de vivir en luz. Si no se tiene a Cristo, por muy buenas intenciones y por muy buenas personas, entre comillas, que seamos, estamos viviendo en oscuridad. Porque vivir en oscuridad, vivir en tinieblas, no solamente implica el ser asesino, el ser engañador y todos esos pecados gordos que son bastante ostentosos y llamativos. No, es rechazar a Dios, sencillamente, rechazar también a Dios. Y el ser humano sin Cristo cree que vive bien, puede llegar a creer que su camino son los caminos perfectos, pero no es así. Leí de un experimento que hicieron unos científicos
Querían ellos descubrir cómo se comportaban las personas en un entorno totalmente oscuro, sin ninguna luz. Llevaban a personas, a niños, a jóvenes, a personas adultas, a personas mayores, a un gran salón. Los ponían en medio y luego, cuando ellos estaban en medio de la sala, apagaban todas las luces y le decían, por el audio, camina en línea recta. Y la gente pues empezaba a caminar totalmente a oscuras. No miraban para dónde caminaban, y muchos de ellos pues empezaban a caminar, o si no todos ellos empezaban a caminar. Después de unos minutos encendían las luces y miraban cuál era la ruta que ellos habían tomado. No había uno solo que hubiera caminado en una línea recta perfecta, porque siempre se desviaban. Pero en su mente ellos creían que estaban caminando en línea recta. Y hay quien no solamente se desviaba un poco, hay quien caminaba en círculo y hacía varios círculos, iba en zigzag y en su mente iba en línea recta. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros creemos que estamos caminando en la luz, pero la palabra del Señor es clara y nos dice que a menos que tengamos a Cristo, es imposible que nosotros vivamos bajo la luz, porque Dios mismo, porque Cristo mismo es la luz. Y si nosotros, dice la palabra del Señor, vivimos en la oscuridad, tenemos dos graves consecuencias. Primero, mentimos. Y segundo, no ponemos en práctica la verdad, nos engañamos. No, si yo no soy tan malo. Y a veces nosotros debemos reconocerlo, que hacemos buenas a aquellas personas porque les apreciamos. No, si tan malo no es, o si eres muy bueno. Lo único que le hace falta es creer en Cristo. Querido mío, todos tenemos familiares y amigos a los que apreciamos, pero la palabra del Señor es clara. Si no está en Cristo, no vive en la luz. Y si no vive en la luz, vive en tinieblas. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio y ser testimonios de vivir en esa luz. No nos autoengañemos y peor aún, no engañemos a nadie. Cuando hablamos del Evangelio debemos resaltar el amor de Dios, pero debemos resaltar que Dios, además de amor, también es luz. Y Dios es perfecto, y Dios demanda que nosotros vivamos según sus normas morales y no según las nuestras. Si nosotros vivimos en la oscuridad, no vivimos la verdad. Es decir, estamos equivocados, aunque creamos que estamos viviendo de la manera correcta. Debemos pues vivir en luz. ¿Qué significa vivir en luz? Sencillamente, y digo sencillamente, porque sé que a nosotros, y lo vamos a ver en los versículos posteriores, porque en nosotros está la tendencia hacia el pecado. Pero vivir en luz significa que nosotros hacemos a un lado nuestras propias ideas, renunciamos a dirigir nuestra propia vida y asumimos que Cristo es quien debe controlar lo que pensamos y nuestra conducta, es decir, vivir en obediencia. El apóstol Pablo, siempre lo cito en este momento, ¿cómo lo ejemplifica? El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive. Y lo que antes vivía según mis propias opiniones, ahora reemplazo todas esas ideas y soy obediente a Jesucristo. Queridos míos, estar en Cristo no significa vivir la vida cristiana solamente pues en un culto, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Estar en Cristo significa vivir como Él en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Si los hechos contradicen lo que decimos, nuestra fe es cuestionable.
A veces nosotros pues somos así. Creemos que tenemos algunas ideas muy claras, sin embargo la palabra del Señor nos dice otra cosa. Por eso el Señor nos exhorta a examinar nuestra vida, para ver si nosotros vivimos en la luz. Y según el versículo 7, dos cosas acompañan el vivir en la luz. Primero, que tenemos comunión los unos con los otros. Esta es una evidencia fabulosa. La vida cristiana se vive en comunidad. Es cierto que hay áreas de la fe cristiana, nuestra relación con Dios, la oración, esa relación íntima con el Señor, pero eso solo es parte. La palabra del Señor nos deja de manera clara que cuando nosotros creemos en Cristo, somos incorporados a la familia de Dios. Por lo tanto, el ser creyente implica tener comunión los unos con los otros, comunión con Dios y comunión con los hermanos, ser parte de la familia de Dios. Y en la última predicación, o en la primera predicación sobre Juan, hemos visto que comunión con los hermanos no es asistir a un culto, no es llamarnos por teléfono durante la semana, cosa que debemos nosotros hacer, es asumir el compromiso de que son mi familia a pesar de cómo son, y soportarnos y ayudarnos y consolarnos y perdonarnos y exhortarnos y tenerlo todo en común en cuanto a la fe. Y recordar que pusimos el ejemplo de Ruth con Noemí y esas palabras tan maravillosas que ella les dijo a quien fue su suegra, porque ya era una persona viuda: iré donde quiera que tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú estés, allí estaré yo. Donde a ti te sepulten, allí seré yo sepultada. Eso es comunión. Y esa es la comunión que nosotros podemos experimentar y debemos experimentar siempre y cuando nosotros vivamos en la luz. Si no vivimos en la luz, olvidémonos de experimentar ese tipo de comunión, porque no la tendremos. Porque tenemos que estar en Cristo, en la luz, para vivir la luz. Además de tener comunión los unos con los otros, dice que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si yo terminara esta predicación aquí, tendría la sensación de que he dejado un nivel de exigencia en cuanto a la fe cristiana tan alto que es imposible de cumplir. Y al hablar con muchos hermanos, al reflexionar sobre las demandas de Dios, creo que muchas veces, y demasiados, creemos que lo que Dios pide es imposible de cumplir. Pero esto no es así. Dios nunca demanda de nosotros nada que nosotros no podamos cumplir si estamos viviendo en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, Él dice, Dios es la perfección moral y tú debes vivir en esa luz. Y tú debes vivir siguiendo sus normas, sus estatutos, sus mandamientos, sus consejos, sus exhortaciones. Pero un momento, tú también vas a fallar. Y Dios tiene en cuenta también esto. Por eso Él dice, si estamos en la luz, la sangre de Jesús el Hijo nos limpia de todo pecado. Y en los próximos versículos Él amplía un poco más sobre cómo nosotros podemos acceder también al perdón y a la limpieza de Dios. No seremos perfectos mientras estemos en este mundo. Te equivocarás, porque te equivocas, porque siempre te has equivocado. Pecarás, porque pecas, porque siempre has pecado.
porque eres pecador y porque eres pecadora. Asúmelo, al igual que yo lo asumo también. Porque hay una realidad, hay una comprensión clara de quién es Dios y debe haber una comprensión clara de que nosotros somos pecadores. Pero al vivir en la luz, el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Y esto se refiere a dos momentos. Cuando entregamos nuestra fe, depositamos nuestra fe en Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Pero también perdona el día a día, cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Eso es lo que Cristo ha hecho y lo que hoy celebramos con el pan y el vino. Eso es lo que Cristo ha logrado y que hoy conmemoramos y recordamos con el pan y con el vino. Que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si nunca antes has experimentado este perdón de Dios, este es el día de salvación. Este es el día en el que el Señor te llama. Te llama a confiar en Él. Te llama a cederle el control de tus ideas, de tus pensamientos, pero también de tus actos, de tu conducta. Este es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. No sigas rechazando a Dios. O estás de su parte o estás en su contra. O estás en Él o estás fuera de Él. Por eso la palabra nos dice, examínate, examina tu corazón. Y esta es una práctica que debemos hacer todos los días. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu examine nuestro corazón. Oremos, cada uno en la intimidad de su silla, de su asiento, o cada uno en la intimidad de su hogar donde nos estás viendo. Y dedica un momento a pedirle al Señor que examine tu corazón. Experimentas esa comunión maravillosa con la iglesia. Disfrutas de la comunión con los hermanos, con la familia de la fe. Disfrutas de esa comunión plena con Cristo. Disfrutas de su amor, de su perdón. Disfrutas aún de su exhortación. Pidamos al Señor, pide al Señor que su Santo Espíritu examine tu corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por dar tu vida. Gracias, Señor, porque un día pudimos darnos cuenta que vivimos en oscuridad, que nos creíamos sabios y muy listos. Nada más lejos, Señor, de la realidad. Porque al escuchar el mensaje del Evangelio, supimos que te necesitábamos, que somos pecadores, necesitados de un Salvador y de un Redentor. Gracias, Señor, porque ya nos has perdonado. Gracias, Señor, porque gozamos de tu presencia, de tu paz y de tu perdón. Gracias, Señor, porque gozamos de la comunión con nuestros hermanos. No somos perfectos, tú lo sabes y nosotros lo sabemos. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es excelso y digno de alabar.
victoria llegará. Ante el enemigo nos ayudará. Caemos hoy ante sus pies. Señor, queremos tu nombre ensalzar, agradecerte todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor. Pues en los cielos y la tierra tú eres el eterno Dios. Señor, queremos tu nombre ensalzar, agradecerte todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor. Pues en los cielos y la tierra tú eres el eterno Dios. Pues en los cielos y la tierra tú eres el eterno Dios. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.